Mira, hermano, la Biblia dice que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti dice. Pero está hablando de aquel valiente, de aquel hermano que arrebata. Está hablando de aquel que está dispuesto a dejarlo todo en el campo de batalla. Aquel que toma sus armas y no se da por vencido. Lo tremendo es que aquí, hermano, Dios nos declaró la victoria. O sea que nosotros somos una iglesia pequeña, pero una iglesia en la que Dios encontró complacencia en nosotros. Amén. Aquí todos somos importantes para Dios. Aquí, mire, hermano, si Dios nos enseñó que no hay favoritos, ni preferidos, ni consentidos, entonces, hermano, usted no se preocupe, porque el que se quiera sentir consentido, favorito, se equivocó. Amén. Aquí estamos todos, y aquí todos somos, hermano, un cuerpo. Ahora el que se considera, como le vuelvo a repetir, consentido, favorito o preferido, ese hermano ya se apartó. Porque si ese dice que es eso, también nosotros somos, porque somos un cuerpo. Entonces aquí todos estamos, hermano, tratando de alcanzar el galardón. Y Dios no abandona, hermano, a sus hijos. Dios siempre nos va a proveer, porque nosotros le pertenecemos a Él. Aquel que se acerca a Dios, dice que Él no lo echa afuera. Aquel que viene humillado, aquel que busca, el Dios no lo echa afuera. Aquel que le cree a Dios, Dios lo honra. Así es de que nada, hermano, puede pasar. Lo único que puede hacer el enemigo es hermano, atacarnos. Y aún él ya sabe que nos va a atacar, pero ya sabe que la victoria es nuestra. Aún el diablo sabe que la victoria, si lo que hace él, hermano, es que ¿por qué cree usted que dice resistir al Señor? Resistir al diablo, sométase, resista al diablo y él huirá, dice, porque él sabe que tiene que huir, porque la victoria siempre va a ser nuestra. Así es que usted no se preocupe por lo demás. Vamos entonces a verlos, va a seguir con la palabra, hermano. Otra vez se me atoró ahí, discúlpame, o es que se puso esto aquí. Gloria a Dios. Se me metió algo aquí, mira. Gloria a Dios. Ahí estamos. Entonces, según de Jueces 2:11, entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Gloria a Dios. Le voy a pedir algo, un favor. Si ayer hablamos de una palabra y de un Baal, espero que usted ahorita ya se haya arreglado de esos Baales. No me vayas a asustar diciendo, no, pastor, cuando dé los últimos ahí los va a ver y va a ver. No, las cosas no son así. Entonces usted lo único que está haciendo aquí es, hermano, perder el tiempo. Yo inmediatamente fui y me arreglé, hermano, porque yo no puedo. Entonces, ¿de qué sirve la palabra? La palabra no es para embolsármela y dejarla. Si este es el momento de renunciar, usted tiene que arreglar todo. Ya lo tenía que haber hecho. Ahorita vamos a empezar otros 2 Baales. ¿Y cómo vamos a empezar? Entonces usted no ha terminado aquello y empezar esto. O sea, la palabra es para ponerla por obra, hermano. No es para quedarse y no hacerlo. Entonces no nos va a servir de nada. Vamos a pasar como la iglesia que ha estado siempre, que agarra palabra y palabra y nunca ponen por obra nada. La palabra nos la dan para en ese momento ponerla por obra y que el enemigo se aleje. Amén. Entonces, los Baales. Seguimos. En Jeremías 19:5 dice, y han edificado los lugares altos de Baal para quemar a sus hijos en el fuego, como holocaustos, como ofrenda. Fíjese, le daban los hijos a Baal
cosa que nunca mandé, ni de la cual hablé, ni me pasó por la mente. O sea, Dios, hermano, Dios tenía órdenes, o le había dado mandamientos a Israel para que no se mezclara con los Baales. Y fíjese que ahí es donde empieza, en el capítulo 2, creo yo, o 12, no me acuerdo exactamente, pero en Siquem es donde empieza la adoración a Baal. Ahora, ellos empezaron, hermano, a adorar a estos dioses y les empezaron a poner en lugares altos. Y empezaron, imagínese usted cuál era el propósito de estos Baales. Entregar, que el pueblo entregara a sus hijos. Usted sabe que cuando los frutos se entregan a porque los hijos son frutos, o los frutos, en el caso de alguien que no tenga hijos, entrega los frutos a Baal. Entonces, el Señor estaba enojado con el pueblo por eso. Ahora en Oseas 2:13 dice: la castigaré por los días de los Baales, cuando ella les ofrecía sacrificio y se adornaba con sus zarcillos y joyas. Fíjese que Baal también tiene joyas, zarcillos. O sea que estos Baales, hermano, adornaban también. O sea, estos Baales, cuando están, o estos señores, o cuando hay señores en nuestro corazón, nos adornan. Fíjese qué tremendo es eso. O sea que no cargamos los adornos del Señor, sino que no, cargamos los adornos, porque también el Señor adorna. Usted sabe que cuando Abraham mandó a traer a la novia de su hijo, dice que le llevó regalos y la adornó. Entonces, hermano, este Señor también adorna. Mire, pide sacrificio, pide ofrenda. Y también, hermano, adorna con zarcillos y con joyas. Y se iba tras sus amantes, dice, o sea, los Baales o los señores. Y se olvidaba de mí, declara el Señor. O sea que el Señor, hermano, lo metían a celo con estos Baales, y el Señor se levantaba en furor. Entonces dice, o sea, 2:14, por tanto voy a seducirla, llevarla al desierto, y allí hablaré con su corazón. Imagínese usted, ¿por qué es que la llevaba al desierto? Por causa de los señores que tenía, por causa de los Baales. La transportaba al desierto para poder hablar con ella. Ahora, ¿por qué va a ser llevada a la tribulación la iglesia? Por causa de los señores que tiene en su corazón, por causa de los Baales. ¿Y para qué la va a llevar al desierto? Para hablar con ella. Yo no quiero que me lleven al desierto para hablar conmigo. Yo quiero, hermano, que tal vez de alguna manera ir a un valle, pero yo le he dicho a usted que yo renuncio a los desiertos. Yo no quiero desiertos, hermano. Porque al desierto ya fue Jesús y pagó y fue al desierto para que usted ya no fuera al desierto. Por lo mucho usted va a pasar valles, pero la desobediencia de nosotros nos lleva al desierto. Y yo no quiero, yo prefiero que me hablen, hermano, en el huerto, no que me hablen en el huerto del Espíritu, que es su casa, que es el reposo, el deleite. Prefiero que me hablen ahí y no que me vayan a llevar al desierto para hablar conmigo. Ahora, Oseas 2:16, sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Ishi, que es esposo mío, y no me llamarás más Baalí, mi Señor. Porque la palabra Baal, usted sabe que le había dicho que es Señor. Entonces dice, no me llamarás Ishi, esposo mío. Me llamarás Ishi, dice. Y no me llamarás más Baalí. Porque esa es la promesa que nosotros tenemos. Que en aquel día nosotros, hermano, le vamos a llamar esposo mío. O sea, porque ya no le llamaremos más Señor, sino que, hermano, será nuestro esposo, el Hijo de Dios. Ahora, en el 2:17 dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales. Pero miren, ¿cuál es el problema? Que tenía que haber, hermano, una renuncia a esos señores a través de nuestros labios. Porque dice, quitaré de su boca los nombres de los Baales.
O sea, está hablando de todos esos Baales que existen. Y nunca más, dice, serán mencionados por sus nombres. Porque todos los Baales tienen nombre. O sea, que levantaban uno y es Baal, Zebú, Baal, Peor, Baal, Berit. Y todos tenían una función. Y nosotros, si el Señor hay una, si está esa promesa que dice, porque quitaré de su boca, y dice, pero aquí, dice, ¿por qué lo va a quitar de nuestra boca? Porque Él ya no quiere Él quiere ser nuestro esposo, Él ya no quiere ser solo nuestro Señor. Pero para eso, dice que tiene que quitar los Baales de nuestro corazón. Ahora, seguimos aquí en Baal Gad, es el siguiente. Pero ustedes que abandonaron, dice, al Señor, que olvidan mi santo monte, que ponen mesa para el Dios de la fortuna y que preparan vino mezclado para el Dios del destino. Aquí está hablando, hermano, y en el 12, miren, yo les destinaré a la espada y todos ustedes se encorvarán para la matanza, porque llamé pero no respondieron, hablé pero no oyeron, hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron aquello que no me complacía. Entonces la palabra fortuna viene de la palabra Gad, de la raíz que es gadad, que es penetrar por la fuerza. Fíjense, ese es el que usa la fuerza. Cuando nosotros, hermano, o sea, un ejemplo. Cuando yo a usted lo quiero hacer que a la fuerza me reconozca como su pastor. O cuando yo le quiero a usted meter las palabras y lo quiero hacer por la fuerza que usted se las coma. O que yo, hermano, que yo quiera que usted por la fuerza, usted cometa, por ejemplo, mi hermana dice, pero hermano, mira que esto y lo otro, no, y por la fuerza tal vez, hermano, decirle un montón de cosas, forzarla a que ella destruya su vida, su matrimonio. Pero este Señor, hermano, es el que promueve eso. Pero también promueve, hermano, la fortuna. Y como en juego están nuestros frutos y en juego están nuestros hijos, fíjese usted, hermano. Entonces, Josué 11:7, aquí se menciona por ejemplo, este nombre. Desde el monte de Alá, que se levanta hacia Seir, hasta Baal Gad, en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón, capturó a todos los reyes, los hirió y los mató. Solamente agarré ese versículo por Baal Gad, por el nombre. Entonces, Jacob, si por ejemplo vemos, ese nombre se lo dieron a una de las tribus. Y ese nombre, hermano, era el nombre de uno de los hijos de Silpa. Pero fíjense que cómo es que Jacob no discernió, porque ese nombre realmente lo que hizo es entregar a Gad a la fortuna. O sea, entregar a Gad a la fama. Por ejemplo, cuando un ejemplo, un ministro tiene, hermano, la capacidad, tiene la voz y tiene todo ese tipo de herramientas para poder ser un buen salmista. Y es un hijo de una casa. Pero a causa de la fortuna, a causa de la fama, empieza, hermano, a meterse en un montón de rollos y empieza a mezclar las cosas. Y después de ser un salmista, se convierte en un artista. ¿Usted lo ha visto eso? Pero por causa de que hay otro señor en su corazón, porque quiere fama, porque quiere fortuna. Y eso es lo que pasa también con nuestros hijos muchas veces. ¿Por qué cree usted que, hermano, muchos de ellos
Yo no estoy en contra de los que estudian o no. Yo no estoy en eso. Yo lo que estoy en contra es de que se olviden del Señor. Yo estoy en contra de que se vuelvan solamente al estudio y se olviden de Dios, hermano, porque se meten a estudiar y empiezan a creerle más a la ciencia. En eso estoy en contra yo. Pero mire, le voy a decir una cosa. La mayoría que se va, de todas formas, la ciencia termina convenciéndolos. Ese es el grave problema. Pero ¿sabe por qué? Por el Señor que llevan en el corazón. Y uno tiene que quitar, hermano, porque ¿quién, dígame usted, alguien de aquí quiere fortuna, quiere dinero? Que no miente, pues ¿quién no quisiera? El problema es de que el orden de las prioridades altera el producto. Ese es el problema. Porque si usted va a dejar al Señor y se le olvida al Señor y usted empieza, no, es que voy a estudiar, es que esto y es que lo otro, no, es que tengo que ir, y usted empieza a olvidarse de Dios, ahí usted se olvidó de que, como dice aquí, de que ahí le dice el Dios del destino, se olvida que su destino es Dios. Ajá. Se olvida. Fíjese bien la fama. ¿Qué hace? Busca de fortuna. Hermano, todo lo que usted se pone, si usted no está preparado para ponérselo y que es de buena marca, le provoca altivez y vanidad y orgullo. Sí. Compre un carro usted europeo y verdad que ese carro europeo lo termina ministrando a usted y después usted se siente un don y termina siendo un don nadie. Empieza a comprar ropa y va a ver que, mire, yo le voy a decir algo. Yo cuando voy a agarrar algo, yo no me voy a las tiendas que, ¿cómo se llama? Yo voy y voy a ver. Y las tiendas donde ya lo tienen ahí. Y si veo, hermano, claro, si veo un zapato de marca y veo otro, y veo que la diferencia son $10 nomás, pues voy a agarrar el de marca, porque el de marca está más mejor hecho y me va a dilatar más, porque lo barato le sale a uno caro. Entonces pero no es por vanidad, sino que es cuestión de que uno quiere que le tarde más. No es porque, ay, agarró, mira que los zapatos y mira, son de buena marca. Pues sí, porque si fíjese, hermano, que, fíjese, fui ahí en la tienda a comprar la verdura, ¿va? Hay un ¿cómo se llama? Outlets ahí está así. Y nos metimos ahí y vi unas botas, hermano, pero unas botas yo conozco la marca de esas botas, ¿verdad? Porque antes, usted sabe, ahí anda uno, y luego las botas valen unos $400 las botas. Y sabe que le pregunté a la señora, me molestaba, oígale, ¿cuánto cuestan esas botas? Dice, déjeme preguntar. Y fue a preguntar, sí, le llamó porque era trabajadora, ¿no? Le llamó y me dice, las botas dice que cuestan $30 se las doy. Y yo dije, ojalá que me quedaran las botas, ya me las quería meter a la bolsa, pues no me quedaban las botas, pues, ¿verdad? Pero el asunto que son buenísimas las botas. Así como es como uno puede agarrar, pero ya que porque va a ir uno, usted sabe en qué radica la vanidad, ¿verdad? ¿Eh? Dilo, hombre. Se echa deudas para comprarlo. Exactamente, o sea que usted no pueda suplirse eso y se pueda agarrar lo que... Es como que mi hermano Benito ahorita nos hubiera presumido un su Mercedes Benz, ¿eh? O algo así, ¿verdad?
Pero él agarró lo que él puede, lo que él sabe que él puede, le va a servir. Por si lo echan a la calle, ahí se pone ahí atrásito, mire, a dormir, ¿verdad? Él venía preparado, él se preparó, dijo, aquí tiendo hago mi tendido atrás, dijo, y si yo llevo mis cositas y vámonos. Una recámara. ¿Sabe que el otro día a mí me pasó ahí en el Macy's, cuando fui a comprar unas colonias, ¿verdad? Ajá. Y estaban unos zapatos bien, Macy's, güey. A Macy's, sí. Como está presumiendo que... Pues por ahí andaba, ¿verdad? Okay. Y los miré, pastor, pero yo dije, estos todavía aguantan. Pastor, yo luché, créanme, lo que a mí no me costaba nada, vámonos. Los miré, le dije, no voy a aguantar. Mejor me quedo con los made in China, dijo usted, ¿verdad? No, todavía aguantan. Sí, es que ese es el problema, ¿verdad? Bueno, pero en eso radica, pero regresemos otra vez. Entonces el problema es que mire lo que este Señor hace. Y cuando este Señor está en nuestro corazón, nuestros hijos se van a desviar. Ese es el Señor de nuestras vidas. ¿Se acuerda que este Señor, el Señor Fortuna, estaba en el corazón del rico? Por eso el rico no lo quiso soltar. Dijo, no, yo no voy a soltar. Él solo dio a conocer que el Señor le quiso dar su señorío, porque le fue a decir, maestro, ¿qué tengo que hacer? Y él le dijo, ¿quieres mi señorío? En pocas palabras, ve y vende todo lo que tienes, la fortuna que tienes, dásela a los... Pero como la fortuna estaba el Señor ahí, ese Baal Gad en su corazón, no la soltó. Así es, ese es el problema. Ahora, Josué 11:17. Desde el monte Alac, que levanta hacia el Seir, hasta Baal. Ahora sí, ya lo habíamos leído. El asunto es este. Ya. Entonces, cuando Jacob, mire, acuérdese usted que cuando Benjamín, ¿cómo fue que le pusieron a Benjamín? Ben-Noni, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir Ben-Noni? Hijo de mi angustia, oye, de mi tristeza. Fíjese lo que estaba haciendo. ¿Quién era Raquel? Era Raquel, ¿verdad? Bueno, Raquel le puso, pero ¿qué hizo inmediatamente? ¿Qué hizo Jacob? No, dijo, este no se va a llamar así. Pero era la mujer que él amaba, ¿va? Pero como era la Silpa, la otra feita, al otro, mire, Génesis 30, entonces Lea dijo, cuán afortunada, y le puso por nombre Gad, que significa fortuna. Ahora, ¿qué terminó haciendo Gad? ¿Quería dinero? ¿Qué está haciendo? Bueno, ¿qué está haciendo los ministros? Gad terminó pastoreando cerdos. Pero el nombre, fíjese cómo el nombre lo dejó en una función por el que el padre no discernió y lo entregó al Señor Fortuna. Mijo, tú tienes que casarte con uno. Mírale si tiene guianza, buena guianza. Mírale si tiene buena cobertura. ¿Ah? Mírale si tiene buen púlpito. No, en el panzón no da. Entonces, el asunto es que empieza, hermano, si se da cuenta, cásate con uno que tenga dinero. Como sé que le dijeron a mi hermano, billuyo, que tenga billuyo, ¿sí que le dijeron? ¿Y qué si resulta que aquel no tenía billuyo, sino que andaba sufriendo ahí, ganando a puras penas? ¿Por qué? Porque le dicen, a ver, cásate con uno de billuyo, a uno que tenga dinero, uno que tenga su buen trabajo. Hermano, esa es la costumbre, y entregan a los hijos
Ese es el asunto. Yo no sé cómo va a terminar la humanidad. Yo no sé si usted se dio cuenta ahorita a una iglesia de llamada final, hermano, lo pasaron en Univisión. No sé si usted ve los magnates del... ¿Cómo les llaman los magnates del... ¿Ah? Los magnates de Dios. ¿Qué es eso, magnates? Y los agarraron, y lo que pasa es que el asunto fue que es una iglesia, y es esa iglesia llamada final, y ahí le pasan todo, hermano. Y ese era aquel de la aumentada obra de Orange, que andaba echando fuera demonios, que no sé qué, que gritaba y todo eso, salía y estaba en un apogeo. Y que los agarra. Supuestamente, fíjese, se le voltea a la hija, que le conocía todo, porque un hijo le conoce a uno todo. Y la agarraron para entrevistarla, ¿usted cree? Y dice todo la hija, hermano. Según, dice, no, el dinero de la corporación. ¿Sabe usted que una corporación, cuando es corporación no lucrativa, todo el dinero que entra se tiene que hacer los pagos de las iglesias, pagar los sueldos a los que se tiene que pagar sueldos, y al final usted puede ir juntando lo que va sobrando, pero al final del año, si sobraron, por ejemplo, 100,000, 200,000 o 1,000,000, dependiendo porque dice que es congregación grande, ¿verdad? Entonces sobró cierta cantidad de la corporación. ¿Sabe qué usted tiene que hacer? Ese dinero, repartirlo entre la congregación primero, y después repartirlo a los pobres. Pero mire qué hacen estos sinvergüenzas. Ese dinero se lo agarran. ¿Y sabe qué hizo su papá de él? Como había dinero, o sea, hizo desaparecidos $100,000, supuestamente así de la nada, en el tiempo que ella vivía con él. ¿Y qué cree usted? Y como desapareció así $100 y no supo, porque no los presentó y la IRS le pasó la cuenta y le vino a chequear, y supuestamente le cobraron no sé qué, y tuvo que hacer varios pagos. Y dijo él, y dice él que él no vive en casa propia, que él renta. Le dijo a Univisión. Mire, hermano, y luego de la otra grande se salió uno que era un tesorero ahí. La cosa es que empezaron a hablar un montón de cosas de esa iglesia de llamada final. Y es que si alguien, yo sé que son unos sinvergüenza para quitar dinero, son esos de llamada final. Pero ¿por qué cree usted? Y ahí hicieron esos templos y dejan a sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos tienen otro señor, y entregan a sus hijos así, de la misma manera. Ahora, entonces Agar terminó pastoreando cerdos. Y al final, ¿a dónde se va a llegar? A pastorear cerdos. Y hermano, el cerdo, figurativamente es aquel, hermano, que se vuelve a su vómito. Viene a la iglesia y después sale y vuelve a hacer lo mismo. Póngale usted que el que no conoce a Dios, allá está en el lodo y ahí se quedó en el lodo. Pero de los que está hablando la palabra, hermanos, aquellos que vienen y se vuelven a ir, ¿verdad? De esos menciona la palabra, porque la palabra juzga a los que están adentro. Ahora, hermano, debemos tener cuidado con no poner estigmas en nuestros hijos, porque podemos dedicarlos a señores y dejarlos atados por vida. Ahora, ¿cuáles son los significados que le pusimos a nuestros hijos? Es como en el caso de que mi hermano Benito, yo no sé de dónde, ¿quién le puso Margarita a tu hija? Y Margarita significa amargura.
se la dedicaste a la amargura. Y yo no sé cómo será ella, pero si es de pocas pulgas, se la dedicaste. Si ella es una que no te falta respeto, que te grita, que hace esto, que solo corajes y esto, lo otro, aquí, allá, es por eso mismo. Y no nos fijamos. El que le ponen Mara o Xiomara es otra. Hay varios nombres, hermano, que nosotros dedicamos a nuestros hijos y los dejamos. Fíjese que a mí me querían poner Víctor Hugo, porque mi papá se llama, pero imagínese usted, me ponen el Víctor, ya pero lo pusieron con la intención de que él era. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Hubiera salido yo la copia exacta, hermano. Gracias a Dios, diga usted, que de perdida los ancestros me los estoy arrancando. Bueno, el Señor me los está quitando, ¿verdad? Pero no me sellaron con el nombre, si no me hubieran dejado más todavía, más aplastado. ¿Por qué cree que el Señor como Padre en esta casa nos pone el nombre? ¿Para qué? Para que nosotros hagamos honor a ese nombre, porque ya no nos olvidemos y no nos pongamos a actuar con el nombre ese que nos dieron nuestros padres, porque equivocadamente Margarita le puso el hermano y la dedicó a la amargura. Y la pobre ahí está y no sabe ni cómo salir de ahí. ¿Y quién fue el culpable? El padre le dedicó el fruto que Dios le dio a la amargura. Pastor, Ajá. se puede ser, por ejemplo, yo ya renuncié a eso, ¿verdad? A tenerla como mi hija preferida, ¿verdad? Ajá. Pero ahorita que me está diciendo eso usted, ¿qué puedo hacer ahí? Bueno, es que en la misma administración y en la oración usted tiene que verla como una ofrenda, usted tiene que ofrecerla. Es que ese es el asunto. Usted tiene que ir y verla como una ofrenda. ¿Se acuerda usted que les dije ayer que los hijos los tenemos que ver como ofrendas? ¿Verdad que qué hizo Ana con la amargura que tenía ella? Y esa amargura ella la traía. Pero ¿qué hizo cuando Dios le dio el fruto? Se lo ofrendó. Se lo entregó. Y eso es lo que tenemos que hacer, entregarle a nuestros hijos. Yo no sé qué significa, pero un ejemplo, el asiento. Yo veía, por ejemplo, en este caso de mi hermana, yo como siempre trato la forma de ayudarlos, ¿verdad? Pero en el caso de mi hermana Juanita, ella el asiento de todos los problemas lo trae su hija. ¿Cómo se llama su hija? Erika. Fíjese que yo cuando yo renuncié a eso, fíjese hermano, que ese día que me da el tema el Señor de eso de los hijos, fíjese que yo le dije al Señor que yo renunciaba. De hecho yo ya había renunciado de mucho más antes, que le digo yo que había tenido diálogos pero nunca me había venido porque la palabra lo que viene es, usted sabe que la palabra la confirman los milagros, lo sobrenatural, ¿verdad? Entonces, hermano, yo ese día que recibo el tema, ese mismo día, yo dije, Dios, renuncio a todos. ¿Y sabe qué me pasa en la noche? Que yo se la voy a quitar a un hombre que la tenía prisionera, a Melody. Imagínese usted. Porque yo la había cedido, porque yo la había entregado a ese señor, porque yo la había tomado a ella como preferida y como consentida. Y luego que pasó conmigo a hacerlo con la Rebeca, y lo pasó ahora con ella, porque yo la tenía como preferida, consentida y favorita. Como las tres, fíjate. Pastor, entonces uno puede tener a los tres hijos en diferentes maneras entonces. Oh, claro, por eso le dije yo a usted, ¿quién es? Porque yo, por ejemplo, mi hija consentida era Melody. Mi hija, ¿cómo es la otra? Favorita. Mi hija favorita era Karen, pero mi hija preferida era Melody. Por eso les dije las tres. Sí, porque ahorita que está hablando,
Kaylin es la consentida, a la mayor. Ajá. Jeremiah mi preferida y la otra la la consentida. otra la consentida. No, consentida, ¿cómo es? Favorita, consentida, preferida. Ok, la consentida es Kaylin, porque esa es la que se le da más. Ajá. Ella pide y por sus grados y todo, pues se le da más. Jeremiah, él es el favorito. No, él es el favorito, ¿no? ¿Cómo es? Preferido, consentido. Preferido y consentido. Preferido Jeremiah y favorito es Elizabeth. En mi, Ajá. pero Kaylin es mi consentida. ¿Y tú no? Tú los 3 hijos son Sí, porque él se enoja conmigo porque soy así. oh, de que fíjate, Sí, wow. gloria a Dios. Pero yo, ese día que yo hice eso, increíble, yo no entendía el sueño que hice, porque dije yo, pero ¿por qué será que la fui a traer? La tenía prisionera ese hombre y se la fue a quitar yo. ¿Y sabe cómo se llamaba el hombre? El hombre se llamaba José Mata. Así se llamaba. Me lo pasaron, sí, el José, el que mata, pues. ¿Se acuerda que yo le platiqué que yo había tenido problemas con mi hija? Desde ese tiempo para acá yo empecé a cambiar con ella bastante, ¿sí? Más estricto, ya no la consentía. Después de que sí era mi preferida, mi consentida, o sea, ella era, conmigo hacía lo que se puede decir. Ajá. Ella quería esto y yo se lo daba. Pero de ese tiempo para acá yo empecé a sentir bastante, ¿no? Porque me dolió mucho que la que yo amaba y la que yo decía, es mi niña, mi consentida y todo, oígame, se me vino encima, dije, no, yo desde ahí para acá yo dije, no más, Ajá. no más. Pero sí, bueno, yo estaba en un error bien grande porque los amo a mis hijos, ¿verdad? Todos, pero siempre ella había sido la preferida y la consentida. Eso es lo peligroso. Bueno, entonces mire, y dejarlos con un estigma. La palabra estigma es esto, una marca o señal en el cuerpo, especialmente puesta con signo de esclavitud o de infamia. Y los dejamos con un estigma. Y después ellos, es como a nosotros. ¿Acaso tuvieron la enseñanza de nuestros padres para sacarnos de ahí? No. Si todavía no quieren, hermano. ¿Sabe que la enseñanza a mi mamá le ha de ver, mi mamá se quedó en silencio, no me ha dicho nada? Porque ese es el arreglo el que tiene que hacer ella, no yo. Yo me arreglé con mis hermanas y le dije, porque yo tenía una hermana favorita y una hermana consentida y una hermana preferida. Pero tenía una hermana favorita, fíjese. Son las dos que están ahí al pendiente de mí, me ayudan y todo eso. Ellas son las dos, pero la otra ella estaba, y yo le dije, ¿sabes qué? Ahora estuve texteando con ella y le digo, ¿sabes qué? Yo te quiero mucho y olvídate del pasado, olvídate de todas las cosas. Y empieza ella a decirme, me sentía sola, siempre me sentí que nadie, dice, porque mi mamá por otro lado, Estuardo por otro lado, vos por otro lado, y yo era la única que no tuve ningún, porque a ella era y hasta hoy, el sol de hoy, usted sabe que poquito texté a ella. Pero es por lo mismo el daño que tiene en su corazón, que esa soledad se le fue ministrada en el corazón, hermano. ¿Y qué hace con la soledad? Se lo aparta. Se aparta a ella, ¿verdad? ¿Ya se dio cuenta en ella? Es raro que mande ella, pero dice que ella desde niña, porque ella no tenía con quién abocarse. Las otras se abocaban conmigo, ¿verdad? Y yo me abocaba con ellas. Y yo defendía, y la chiquita, ¿verdad? Pero mi hermano defendía al que era preferido de mamá. Los dos, el favorito y el preferido de mamá, andaban juntos. Y mi mamá los prefería a los dos. Y entonces ellos eran juntos, bien unidos. Y la otra, como somos 6, la otra siempre sola. Porque ni mi mamá ni nada. Todos tenían parejita y tú eras la única que tenía. Y ya después te le pegaste como garrapata al hermano. Poquito ya. Sí.
Pero no te le y ¿sabe qué hacía mi hermana? Se le iba a meter, dice, a mi mamá, para sentir el calor de mi mamá. ¿Qué daño nos hicieron nuestros padres, verdad? ¿Se da cuenta? Y fíjense qué difícil es eso, hermano, y lo tenemos que quitar de nuestro corazón. Ella fue mi favorita y preferida, pero la Erika era mi consentida. La Erika era tu consentida. Wow. Cuando llegaba de la escuela, él, llegaba y brincaba, y ella vino, decía, pero casi no hablaba español, ella solo decía, Lolo, ella decía, Lolo ya vino, pero brincaba de tanto gusto que ella vino. Y cuando llegaba Gabriel, no, a él casi no lo quiere. A Gabriel casi no lo quiere ella. Mira, hermano, eso que hemos hecho últimamente de ese Señor nos va a traer muchas bendiciones. Por eso nos está atacando por todo el diablo, ¿verdad? Sí, está dura los ataques, porque el diablo nos quiere destruir, hermano. Pero no nos vamos a dejar, hermano. Ahorita nos tenemos que unir. Ahorita es que nos tenemos que unir para poder contrarrestar todo eso. Hagámosle molotera al diablo. El diablo tiene que huir, hermano. Mire, entonces, en Jeremías 12:16, y si ellos de verdad aprenden los caminos de mi pueblo, jurando en mi nombre, vive el Señor, así como ellos enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, entonces serán restablecidos en medio de mi pueblo. Porque ellos juraban por ese Señor, por el Baal, los Baales. Ahora, Baal peor. Vamos al siguiente. Mire, en número 25, mientras Israel habitaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Y así Israel se unió a Baal de Peor, o Baal Peor. Y se encendió la ira del Señor contra Israel. Otro Señor, mire. Y este Baal es, entonces dijimos que ese Peor es, hermano, viene el número en el Strong es 6473, que la palabra es pará. Fíjense, que significa brechas, bostezar, bien abierto, abrir, extender. Yo me quedé pensando, la palabra bostezar, ¿con qué tiene, qué es lo que trae el bostezo? Pereza, cansancio, o qué pudiéramos decir con el bostezar. Aburrimiento. ¿Verdad que el bostezo se pega? O sea, como que este es el Señor de la pereza, ¿verdad? También trae el posesión, también no tiene mucho frío cuando tiene hambre. Eso no lo sabía yo. A ver, ¿cuáles son? ¿Por qué es que abosteza uno? Porque tiene frío. ¿Frío? Hambre. ¿Hambre? Sueño o aburrido. Sueño o aburrido. ¡Wow! ¡Qué tremendo está eso! Mire. Hambre. Cuando tiene hambre. O sea, abosteza uno cuando tiene hambre, cuando tiene frío, cuando tiene sueño o cuando está aburrido. ¿Y el aburrido qué viene siendo en este caso? El aragamba. El inútil, ¿verdad? En pocas palabras, no tiene fuerza en el cuerpo. Se debilita cuando está así. Ese es otro Señor. Y significa también el Señor de las brechas, el Señor de los ancestros también, o sea, el que se encarga de estar recontando los ancestros. Porque cuando está aburrido, nomás está pensando en cosas que pasaron y que... Aburrido, ¿verdad? Estoy aburrido, dicen los muchachos, estoy aburrido porque quieren que uno los lleve a dar una vuelta, ¿verdad? Entonces lo volvemos a repetir. Abostezas cuando estás, ¿qué? ¿Cansado? ¿Tienes frío? ¿Tienes hambre? ¿O tienes sueño? Y empieza uno. Y eso es una señal de ¿qué? Que uno se quiere Echar. O a dormir. A dormir, sorry.
Está duro, hermano. Yo no lo había visto por ese lado, pero qué bueno que lo vimos por ese lado. Pero yo quiero renunciar a ese entonces, porque yo no sé si usted cree que estamos haciéndolo. Yo creo que aquí ese Señor nos ha estado teniendo. ¿Verdad que sí o no? Ahora, fíjese entonces, el Señor de las brechas. El Señor que lleva el recuento de los ancestros. Este es el Señor al que le pasan los ancestros y dicen, a ver, veamos a Gedeón. ¿A Gedeón? ¿A Gedeón o a Daniel? Daniel, pásamelo de Daniel. Ese lleva el recuento de lo de Daniel. Ese es el de las brechas, el que viene. Y todavía también es el Señor que se encarga de que usted, hermano, se acomode. Usted la pereza se enseñoree de usted, porque la pereza se puede enseñorear de nosotros. Por eso cuando el hermano me dijo 3 cosas y me empecé a buscar, dije yo, eso quiere decir que el Señor me quiere más ocupado. Y me empecé, hermano. Dije yo, vamos, ahorita les voy a aventar la doctrina básica y vean ustedes qué hacen con ella, hermano. Y ahora me hace